A recibir a Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Jesús, muchas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos. Desde la comarca lagunera saludamos Manuel Cerrato, una servidora Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días para ustedes y para el auditorio. Gracias, Saludos, Jesús. Buenos días. Jesús, yo creo que ese es el tema. O sea, en este momento creo que no se habla de otra cosa que no sea lo que está sucediendo en la relación entre México, Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, díganle como quieran, pero finalmente somos tres países de esta parte norte de América que está en un momento álgido, un momento derivado de pues la decisión unilateral del presidente de Estados Unidos de responsabilizarnos absolutamente de todo lo que tenga que ver con serios problemas que ellos tienen en la Unión Americana. Y estamos hablando del fentanilo, estamos hablando de los migrantes y estamos hablando en general de la relación comercial. Entonces, ¿cuál es el momento que estamos viviendo después de esta negociación que se ha hecho? Que bueno, hay loas, aplausos a la presidenta por haber conseguido un mes de gracia para detener la aplicación de los aranceles. ¿Cuáles son las lecturas explícitas, pero también intertextuales que hay en esta narrativa? A ver, Marcela, yo creo que es muy importante esto que dices, hacer una diferencia en las lecturas textuales y las intertextuales. Me parece que dentro de lo textual, lo que podemos observar, número uno, es cómo el presidente Trump, la Casa Blanca, estará utilizando diferentes discursos para una misma amenaza. ¿Qué es lo que vimos hace unos meses? Bueno, hace unos meses veíamos que la amenaza arancelaria tenía que ver a veces con China, a veces con esta posibilidad de que México se convierta en el patio trasero por donde entran las importaciones chinas. Este es un discurso que se maneja. Otro discurso es este que ya mencionabas, culpar a México y también a Canadá de pasada de los problemas de entrada de droga en los Estados Unidos y de matar a miles de personas. O bien de que entran personas que además son personas malas. Entonces, ahí vemos por lo menos tres discursos distintos que se utilizan para lo mismo, para imponer aranceles. Entonces, yo lo que veo de entrada es que el presidente Trump pues cada vez utilizará, según convenga, el argumento que se le ofrezca para pues decir, vamos a poner aranceles, es decir, utilizar los aranceles como presión para lo que sea, para lo que se ocurra, para lo que se necesite en ese momento y sobre todo de cara a su electorado, que eso me parece sumamente importante. Por otra parte, y creo que más de mediano plazo, más esto que decías, más intertextual, más a profundidad, me parece que la relación con Estados Unidos, no solo de México, sino del mundo entero, se está transformando y está pasando de ser una relación basada en instituciones, basada en reglas, a una relación basada en el poder, basada en el discurso también, desde luego, y basada en, llamémosle el conflicto, es decir, en esta postura tan radical que toma el presidente Trump y su administración, que en buena medida refleja a su electorado, pues de que los que están afuera son los malos o son los que amenazan y por lo tanto hay que defenderse ante ellos, hay que plantear las cosas como un conflicto. ¿Y qué es lo que significa eso? Bueno, pues que ante una relación que está basada en el conflicto, pues lo que tenemos que pensar es que es una relación más incierta. Si tenemos una relación basada en instituciones, es una relación basada en confianza. Si tenemos una relación basada en el conflicto, pues es una relación incierta que tiene sus implicaciones y que seguro ahorita podemos comentar. Ajá. Sabes, Jesús, preocupa un poco que así vaya a ser la relación que vamos a tener con Estados Unidos. Amenaza, reacción, y la reacción tiene que ser de nosotros. Es que a mí me parece que aquí hay algo que está fallando, por más de que se haya ganado este mes de gracia para la no aplicación de los aranceles,
no vamos a poder estar sentados en el filo de la silla esperando a ver qué otra disposición manda Estados Unidos para que pueda estar contento o se sienta tranquilo o crea que estamos accionando en relación a los temas que a ellos les interesan. ¿Hasta dónde vamos a poder aguantar como estar contra la pared y hacer lo que el señor Donald Trump quiera? Mira, habrá que ver si esta situación persiste o si se desvanece un poco en el tiempo, pues porque también el presidente Trump finalmente va entregándole, vamos a decirle así, va entregándole ciertos resultados ficticios o reales, pero los entrega a su electorado y entonces pasa a lo siguiente. Entonces, ahorita tenemos este mes de gracia, como tú le llamas, y después vamos a ver si a finales de octubre, de febrero, se vuelve a decir, bueno, otro mes y otro mes. Porque lo que dices es muy cierto y es muy importante entenderlo. Uno puede decir, bueno, por hoy ya nos salvamos. Pues sí, nada más que la relación económica no se lleva como en Alcohólicos Anónimos un día a la vez. La relación económica entre dos países como México y Estados Unidos requiere de una visión de mediano y de largo plazo estable, de una predictibilidad, es decir, de saber qué podría pasar en 3 o 4 años. Sí, yo ayer lo comentaba con un medio norteamericano, si se tiene esta amenaza, digamos, permanente, bueno, ¿qué va a pensar la industria del transporte en Estados Unidos, que mueve un montón de mercancías a lo largo y ancho del país, y que entonces puede estar pensando que de un momento a otro puede subir el precio de la gasolina o del diésel 20 centavos por galón? Entonces, ¿eso qué hace? Pues que no puedan ni siquiera planear sus actividades, que no puedan planear la logística, que no puedan planear la producción, y de más largo plazo, pues que no se pueden planear las inversiones, no se pueden planear los proyectos, no se pueden ejecutar. Entonces, sin duda, es muy importante ver si en el corto plazo esta relación, que puede ser tensa y conflictiva, al menos se estabiliza un poco, porque lo que creo que es muy disfuncional es precisamente que vayamos mes a mes viendo si hay aranceles o no hay aranceles, porque, vamos, hasta para nosotros que nos dedicamos al análisis, pues resulta sumamente complicado entender qué es lo que viene en los próximos. Uh-huh. Ustedes proponen, Jesús, desde la investigación y desde el análisis y opinión del IMCO, que de México y Canadá deberían apostar por la apertura comercial y la integración regional. ¿Nos quieres explicar cómo sería esta, o si esto tiene que ver con la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Sí, mira, nosotros lo que aquí estamos defendiendo es un principio, ¿no? Es el principio de la cooperación. Si los gobiernos mexicano y canadiense solo están reaccionando en la misma medida del conflicto, entonces la región de América del Norte, como bloque comercial, como el bloque comercial más importante del mundo, pues puede deteriorarse muy rápido y perder las 3 economías, competitividad, frente a Europa, frente a Asia, frente a otras alianzas interregionales que se podrían estar estableciendo en otros lugares del mundo. Entonces, lo que nosotros queremos decir con esto es el principio de cooperación, de confianza, de libre comercio tendría que permanecer, y sobre todo, pues, que la relación comercial no se contamine por todo tipo de agendas. Es decir, sea en este momento la agenda del fentanilo, la agenda de la migración, pero sea en otro momento la agenda paralela de China, y en otro momento la agenda de la energía y la agenda del Medio Oriente, y en otro momento México puede responder diciendo, bueno, pero ahora viene la agenda de las armas, entonces nosotros vamos a responder o vamos a tener iniciativas mirando desde esta agenda muy particular. Pues a nosotros nos parece que eso solo va a enturbiar cada vez más la relación. Por eso nosotros insistimos mucho en que se tiene que apostar por esta apertura comercial, por esta cooperación regional.
Ujú. En este posicionamiento que hacen, Jesús, pues señalan en el artículo, que invitamos a la gente a que lo lea a través de imco.org.mx, que las industrias que pudieran tener un impacto particularmente severo con esto de los aranceles serían la automotriz, aeroespacial, electrónica y agropecuaria. Señalan también que, por ejemplo, en el sector de autopartes, 57% de las importaciones de Estados Unidos consisten de productos mexicanos o canadienses. Mucha gente tiene esta preocupación de eso, qué impacto tendrá también en el día a día, en la cotidianidad, en el bolsillo de las familias, en su capacidad de compra de bienes y servicios. Entonces, para responder a esa pregunta, Jesús, ¿qué implicaría en la economía de cada uno o en la economía familiar esto de los aranceles? ¿Qué productos se podrían encarecer y a qué nivel, por ejemplo? Mira, si estamos hablando de de la economía norteamericana, seguro me estás también preguntando por las mexicanas, pero ahorita me paso a ellas. Sí. Estamos viendo que en Estados Unidos el gasto de los hogares podría incrementarse de 2.600 hasta $4.500 por año, dependiendo de los aranceles que al final se instauren y de las reciprocidades que hay. Ahora, para nosotros, ¿cuál es la importancia de esto? A ver, yo vería dos cosas. Una, como ustedes observaron, aunque México no hizo un comunicado oficial de cuáles serían los aranceles, pues lo predecible es que respondamos con aranceles también a lo que importamos de Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos ahí viendo que ahorita hablo de la producción, ¿no? Pero en el consumo, pues básicamente se encarecerían, pues si ponemos aranceles del 25%, bueno, pues podríamos pensar entre incrementos de precio del 20 al 30% en productos que importamos, como las computadoras, como televisores, como automóviles, que muchos los producimos aquí, pero muchos también los importamos. Muchos electrodomésticos, digamos que todo este comercio electrónico que ahora se ve muy sencillo y que no tiene aranceles, pues también podría encarecerse. Eso por una parte, y otras cosas como incluso nuestros alimentos podrían encarecerse. ¿Por qué? Porque si le ponemos, por ejemplo, un arancel al maíz amarillo que proviene de Estados Unidos, pues ese nos va a encarecer a nosotros el precio de la carne, del pollo, del huevo, porque ese maíz se utiliza como forraje para alimentación de los animales. Okay. Entonces ahí directamente nos va a pegar en el precio, por ejemplo, de la carne. Ahora bien, otra cosa sumamente importante es que si nosotros, si se ponen los aranceles de los dos lados, sin importar aquí ya de cuál, el consumo de los hogares se modifica porque las cosas se encarecen. Entonces uno empieza a buscar cuáles son los sustitutos, ¿no? Y entonces eso lo que va a ocasionar también es que las cadenas productivas que están relacionadas entre los tres países, vamos a pensar que para fabricar coches, pues básicamente somos una gran fábrica entre Estados Unidos y México. Vamos, Michigan importa 40% de sus importaciones de México y es una industria automotriz muy fuerte. Entonces, si estos incrementos de costos se dan, bueno, entonces muy probablemente pues se caiga el consumo, se suban los costos de producción, y entonces para los mexicanos, muy importante, lo que pasaría es que nuestro mercado laboral se vería muy afectado. Estados como Coahuila, estados como Chihuahua, como Nuevo León o Baja California, que dependen en buena medida de las manufacturas para la exportación, pues verían menos inversión, verían menos creación de empleo, verían menos mejoras en sus ingresos y en definitiva pues un deterioro de la calidad de vida, ¿no? Entonces el crecimiento potencial de la economía pues también se vería mermado con digamos, con estos efectos que mencionaba. Sí, ahora también en medio de esta tensión arancelaria entre los países, pues está ya no muy lejos la organización del Mundial 2026 y bueno, se ha demostrado que para muchas economías la organización de mundiales o Juegos Olímpicos pues ha repercutido para mal, ¿no? Entonces, ¿esto tiene alguna implicación, Jesús, el hecho de que esté tan cerca el Mundial norteamericano cuando los gobiernos de los tres países están en esta situación de tensión? A mí me parece que sí tiene que ver, Manuel. Yo creo que la organización de cualquier evento trinacional es complicada de por sí, y en este caso pues sería todavía más difícil. Y si a eso le sumamos la necesidad de arreglar estadios, arreglar carreteras,
arreglar la infraestructura urbana en donde se van a realizar los partidos. Digamos, todo eso cuesta y todo eso requiere de importaciones y exportaciones otra vez, ¿no? Exacto. Entonces, pensemos simplemente en el concreto, pensemos en el cemento. Desde luego no somos dependientes del concreto norteamericano, pero sin duda, pues sí hay, desde luego, de todos modos, una interconexión, ¿no? Por ejemplo, entre lo que se produce de cemento en Arizona o en Texas y los estados del norte, o en lo que se exporta de México hacia Estados Unidos, pues desde todos lados en este sector, ¿no? Entonces, sí vería problemas, y yo creo que los problemas también logísticos, los problemas de organización, los problemas de otorgamiento de visas, etcétera, me parece que todo se empieza a poner en juego, y creo que es un buen ejemplo, pues, de efectos perniciosos de una relación tensa y conflictuada, ¿no? Claro. Oye, Jesús, ¿cuál es tu opinión en relación a estas convocatorias que se están haciendo desde redes sociales a dejar de ir a comprar a establecimientos que son franquicias norteamericanas y dejar de comprar productos que vienen importados de Estados Unidos? Digo, ¿tiene algún sentido? ¿Realmente repercutiría en ejerciendo cierta presión? Porque creo que lo que se pretende es eso, ejercer cierta presión. Mira, yo pensaría que en algunos casos podría servir de algo, sobre todo como un posicionamiento, ¿no? Y me parece que eso pues trabaja muy a nivel individual o a nivel de ciertas comunidades que les interesa este tipo de posicionamientos. Sin embargo, hay otras cosas que simplemente pues no vamos a poder boicotear, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros dependemos, más o menos el 95% del maíz amarillo que se consume en México es importado, para volver al ejemplo que estaba poniendo. Entonces, pues ni modo que dejemos de comprar pollo o que dejemos de comprar carne. Incluso si compramos pollo mexicano, carne mexicana, carne de res, carne de puerco, pues esa tiene productos norteamericanos ya pues incluidos en la alimentación de los animales. Claro. Vuelvo a lo mismo. Entonces, yo pensaría, además, pues volviendo a nuestro posicionamiento, que creo que la actitud de impedir el comercio pues no nos va a llevar a ningún lado, porque finalmente lo que terminamos haciendo es elevar los costos y hacer una relación más ríspida, más rugosa, y que creo que no termina favoreciendo pues ni a las relaciones ni a nadie. Ajá. ¿Se puede hacer una prospectiva de así como se ha hablado de cuánto le afectaría a las familias norteamericanas la imposición de los aranceles a los productos mexicanos y lo que les elevaría el costo a ellos también de vida? De cómo estaríamos nosotros siendo afectados por este tipo de decisiones? ¿En qué porcentajes de nuestra economía? Mira, no como tal a nivel de los hogares, eso no lo he visto ni nosotros lo hemos tampoco estimado, y creo que es ahorita todavía un poco difícil porque no tenemos una información clara de cuáles serían los aranceles que nosotros le impondríamos a Estados Unidos. Sin embargo, sí hay estudios, por ejemplo, del Peterson Institute y de otros, incluido BBVA, por ejemplo, que han mencionado que el crecimiento de la economía podría ser 0.4 hasta un punto porcentual menos durante este año nada más. Es decir, si íbamos a crecer, vamos a decir, al 1.1%, pues podríamos terminar creciendo 0.7 o 0.1. Eso es un montón de dinero. Eso estamos hablando de 160,000, 180,000 millones de pesos en el año, ¿no? Entonces, sí es un montón de afectación la que se podría dar. Y en el caso de la inflación, que finalmente también se da porque nosotros importamos gasolina, importamos computadoras, importamos un montón de cosas, y ese podría incrementarse pues hasta 2 puntos porcentuales. Entonces, si estábamos esperando una inflación del 3.8, 4%, pues podríamos estar esperando otra vez una inflación por encima del 5%. Entonces, eso ahí sí le pega directamente a los hogares, ¿no? Pero lo otro, lo más específico, pues no se tiene todavía, pero me parece que estos números ya nos dan una idea del potencial impacto en la generación de empleo, en el incremento en el costo de la vida para las familias, etcétera. Ajá. Pero bueno, también es cierto que aunque tenemos ese mes, sí,
hay vulnerabilidad en los mercados. Digo, ahí está la situación del peso frente al dólar. Y en esta vulnerabilidad, la posibilidad de que empresas que estaban escauteando, que estaban buscando la manera de estar acá, a propósito del famoso nearshoring, pues detengan un poco la posibilidad de las inversiones. ¿Puede ser esto así? No, totalmente. Imagínate que allá en Saltillo, ahí cerquita de ustedes, se iba a instalar una planta de autopartes que le exporta a Michigan, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a suponer que es una empresa que está esperando pues, o que tiene proyectado construir esta planta y por lo tanto generar una cantidad de empleos X, y entonces se está viendo en este momento que a lo mejor le ponen aranceles a su proyecto, entonces a su producto, entonces tiene que tomar eso en cuenta para decidir si sigue adelante con la inversión o si requiere de modificaciones sustanciales del proyecto, de hacerlo más chico o de hacerlo más grande para que tenga sentido en la escala de costos, o de si mejor se va y se pone allá en Michigan precisamente, etcétera, ¿no? Entonces, esta incertidumbre lo que hace es retrasar proyectos, cancelar proyectos, modificar proyectos y por lo tanto afectar a este desarrollo normal económico, sobre todo yo diría en nuestra frontera, que es donde más tenemos la exportación, ¿no? Entonces, sin duda, esto hace que las decisiones empresariales pues se pausen, se modifiquen. Y efectivamente este fenómeno del nearshoring pues no es que pierda sentido, porque viene existiendo desde los años 90 y ahora se ha pronunciado, pero yo creo que sí tiene mucho menos impulso, mucho menos ímpetu, porque de plano la Casa Blanca, la administración norteamericana, lo que quiere es un reshoring, es decir, un volver completamente a fabricar cosas en Estados Unidos, lo cual tampoco tiene tanto caso, ni tanto sentido, porque los costos son muchísimo más altos allá. Entonces, digamos, por eso es que tenemos esta integración productiva y esta integración comercial. Así es. Y luego, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Recientemente se supo que la planta en Ramos Arizpe, en Saltillo, cerca de Saltillo, pues, en el municipio de Ramos Arizpe, de General Motors, perdieron su empleo. Que trabajadores habían perdido su empleo, pero digo, y luego inmediatamente está la correlación, que si fue por los aranceles. La planta ha salido a decir que no fue por eso, sino por la reducción del volumen de producción de uno de sus modelos. Pero bueno, siempre hay como esta sensación de no fue por eso realmente. Lo que está explicando la planta no es lo que quiere, es que más o menos todavía permanecer de alguna manera en el territorio mexicano sin tanta afectación emocional, que también eso tiene un costo para las empresas. Totalmente. Y mira, más allá de este ejemplo que me parece muy bueno precisamente, porque además a nosotros mismos como sociedad nos mete en una dificultad de saber qué está pasando, ¿no? Es decir, a lo mejor sí es una reducción normal de producción, pero a lo mejor es otra cosa. Y sobre esto que dices de a río revuelto ganancia de pescadores, bueno, pues hay que decir que a mí me parece que los grandes ganadores pues son los mercados asiáticos, porque si México tiene aranceles tan elevados y, por ejemplo, Corea no los tiene o China no los tiene, pues al último General Motors se podría terminar yendo a China a producir y pues termina siendo hasta peor el impacto, porque precisamente a quien se quiere bloquear supuestamente es a China, ¿no? Entonces, por eso es tan importante pues que a lo mejor los aranceles pues en todo caso van a tener que elevarse para todas las importaciones norteamericanas de cualquier parte del mundo, porque finalmente, pues cuando tú le subes el costo a uno, bueno, pues alguien puede buscar en otro lugar, claro, en Vietnam o en Indonesia o en donde tú busques. ¿Sí? Entonces, ahí es donde creo que también, pues, esta política tal cual como la presenta la Casa Blanca y el presidente Trump, pues no tienen ni sentido económico, ni sentido político, ni sentido comercial muy en particular. Uh-huh. Sí, se hablaba de que se oyeron cientos, miles de botellas de champaña destaparse con el anuncio de Donald Trump en Asia, precisamente porque veían esta posibilidad, pero también es un despropósito en función del cambio climático. O sea, ¿cuál es la distancia que existe entre Asia y Estados Unidos y el transporte de mercancía? Por más sostenible que sea el mismo transporte, pues la verdad es que impacta y yo creo que acá no se puede ver nada más el árbol, hay que ver el bosque.
Pues sí, exactamente. Y mira, obviamente a la administración del presidente Trump claramente no le interesa mucho Ya sé. ni el calentamiento global ni la reducción de las emisiones, entonces ese no sería para nada un argumento hacia ellos, pero me parece muy importante tanto este como todos los demás, porque al final de cuentas el nearshoring se hace un fenómeno relevante no solo por las políticas proteccionistas de los Estados Unidos, sino también porque lo que vimos en la pandemia y lo que vimos con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues es que se rompen, se ponen en conflicto, se ponen en pausa las cadenas de valor, las cadenas de suministro, y por lo tanto, pues lo que tenemos es la necesidad de acercar las cadenas de valor. Esa es la principal ventaja o la principal razón por la que el nearshoring es un fenómeno atractivo, que es tener las cadenas de suministro Bien. cerca de casa para no estar expuesto a que no hay barcos o Ya a que de repente claro. van a cambiar las regulaciones ambientales. Muy bien. Etcétera, ¿no? Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros. Un gusto haberlos tenido acá. Jesús Carrillo, director de Economía del INCO. Gracias. Gracias, Jesús. Escuchas Contextos. Regresamos con más.